Lectura de la profecía de Isaías. El Señor me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me mesaban mi barba. No escondí el rostro ante los ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se me acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Me envolví en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del alimento diario y uno de vosotros les dice, id en paz, abrigados y saciados, pero no les das lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe, si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice a la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Y él les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increpar. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para conocer los misterios de Dios. Espíritu Santo, tú que vienes a nuestro corazón, con ese fuego abrasador, entra en lo más profundo de nuestro ser. Haznos entender estas hermosas palabras, para que así podamos anunciar al mundo los regalos y las bendiciones del cielo, acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María. En este domingo, Día del Señor, que nos invita a confiar en su amor, en su infinita misericordia. Por eso dice el profeta, el Señor me abrió el oído. Yo no resistí,
ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me besaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. Esto es una realidad que vivió el Señor Jesús cuando lo torturaron. Sin embargo, dice el profeta, el Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Porque algo que nos enseña a confiar en Dios es lo que dice el profeta, mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que se me acerque, mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará? Porque nuestra esperanza está en Dios, que respalda al inocente, al humilde, al justo. Ahora en el Salmo nos unimos diciendo, caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Porque amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque Él inclinará su oído hacia mí, porque Él siempre estará con aquel que le ama. Aunque el ser humano pueda correr peligros, porque hay un enemigo que nos persigue, el diablo, y que en 1 de Pedro 5:8 nos dirá, que anda como león rugiente mirando quién devorar. Nos dice en el verso 9, resistirle firmes en la fe, que aunque haya momentos de tristeza, de angustia, si nosotros entregamos nuestras cargas al Señor, Él salvará nuestra vida, porque Él es benigno, justo. Él tiene compasión, siente el dolor del otro, y el Señor guarda a los sencillos, porque el Señor es el que salva, y por eso nosotros caminamos en la presencia del Señor, porque Él nos muestra la vida. En la segunda lectura de la carta del apóstol Santiago, nos hará unos cuestionamientos. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? Porque la fe es un don del Espíritu Santo, que se pide a través de la oración, para que se haga vida, acción. Si no tienes obras, hace la pregunta el apóstol Santiago, ¿podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, abrigados y saciados, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe. Si no tienes obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe, tuyas en las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe. Eso nos enseña que nosotros debemos hacer de la oración acción, y tendremos ese don del Espíritu Santo que es la fe, esa virtud teologal que se hace acción en nuestra vida con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Por eso es importante las obras de caridad que nos llevan a ver la gloria de Dios en nuestros hermanos. Ahora en el Evangelio, el Señor Jesús, que va caminando para anunciar el reino de Dios, le surge una pregunta para hacérsela a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Comienzan a decir lo que dice la gente, que unos que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros uno de los profetas. En el judaísmo del Antiguo Testamento, la figura del profeta ocupa un espacio fundamental. El profeta es un hombre llamado por Dios para que con palabras y gestos manifieste el designio de la liberación de Dios y los caminos a través de los cuales el mismo Dios lo va realizando en la historia. También un hombre que proclame el juicio de Dios acerca de las vicisitudes humanas según su correspondencia o menos, fidelidad o infidelidad con respecto a este designio. En el tiempo de Jesús, el profetismo ya no existía en Israel. El pueblo sentía el peso de este silencio de Dios. Se esperaba la reaparición de algún profeta. Así se comprende la referencia a Elías, de quien se habla en 2 de Reyes, capítulo 2, verso del 1 al 18. El Evangelio de San Marcos expresa muy claramente la espera de esta nueva venida de Elías, pero afirma que él ya se había manifestado en Juan Bautista y han hecho con él cuanto han querido. Pero ahora les pregunta directamente a ellos, ¿quién decís que soy yo? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dirá, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Mesías, que es una palabra hebrea, y Cristo, que es una palabra griega, significan lo mismo, ungido. Pero les prohíbe que no se lo digan a alguien, porque todavía no ha llegado la hora. Lo dirán después, cuando reciban el Espíritu Santo en Pentecostés. La iglesia primitiva, ya que conocen a Jesús el Salvador, lo transmitirán a las comunidades donde han ido a evangelizar, y así a todo el mundo entero. La expresión que hace el Evangelio de San Marcos del Hijo del Hombre se harán también en los Evangelios y en el Antiguo Testamento, y son los nombres
que se coloca a Jesús el Señor. Él tiene que padecer mucho para rescatar a la humanidad del pecado original. Fue condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados. Ser ejecutado, como nos lo dice el Evangelio de San Juan 1:11. Vino a los suyos y los suyos no le reconocieron. Sabemos que el Señor Jesús resucitó para vencer la muerte y dar esperanza a la humanidad en la promesa de la vida eterna. San Pedro, que es impulsivo, imprudente, se lo lleva aparte y lo reprende. No entendía que Jesús el Señor tenía que realizar la voluntad del Padre, entregar su vida para salvar a la humanidad. Jesús se vuelve y de cara a los discípulos reprende a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Eso significa que si no estás en oración, el mismo ser humano corre peligros. Corre el riesgo de ser instrumento del diablo, dejarse seducir por las tentaciones que, si son aceptadas, se vuelven pecado. San Pablo, en Romanos 5:12, nos dirá que el pecado es la muerte. Es por eso que se debe poner atención para estar vigilantes y desenmascarar al mal que quiere destruir a los hijos de Dios. Dios nos ama, nos da la libertad de elegir, no nos impone nada, ni nos obliga, porque la fe es una decisión, un camino de convicción, reconociendo que Jesús el Señor es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, que por amor se entrega en la cruz para salvarnos y nos da la esperanza del regalo de la vida eterna. El Señor que ama exige que el discípulo se comprometa a llevar un camino de amor. Es por eso que les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Esto significa que la cruz es el camino seguro para estar en la presencia de Dios. Es un camino de conversión, de entender qué es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. La cruz, en la antigüedad, fue un instrumento de suplicio, patíbulo, lugar de escarmiento para todos aquellos que, culpables o no, eran acusados y condenados a una muerte lenta, dolorosa y escabrosa. La práctica antigua de la crucifixión es sin duda de origen persa. Lo utilizaron, en primer lugar, los bárbaros como castigo político y militar para personas de alto rango. Luego lo adoptaron los griegos y los romanos. En estos últimos iba precedida generalmente por la flagelación, a la crueldad propia del suplicio de la crucifixión, que daba lugar a muchos gestos sádicos. Correspondía a su carácter infamante, escandaloso y hasta obsceno. El crucificado se veía privado de sepultura y era abandonado a las bestias salvajes o a las aves de presa. La cruz se transformó en el símbolo del misterio cristiano, redentor, pues en la cruz quiso libremente morir nuestro Señor Jesús. Más adelante, para los cristianos, se convertirá en referencia religiosa. Nos dirá San Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Por la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde el intelectual de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Así, mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo, judíos que griegos, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque la locura divina es más sabia que los hombres, y la debilidad divina más fuerte que los hombres. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso del 37, contemplarán al que traspasaron. La cruz y la resurrección conforman el corazón del querigma apostólico, y es la proclamación original de la salvación realizada por Cristo. En la predicación de nuestro amado Jesús nos habla de ciertos requisitos para acceder a la intimidad de Dios. Un primer punto es el prójimo.
de servir, amigos, compañeros, conocidos, desconocidos y enemigos. Todos ellos son parte de cargar con la cruz en el vivir, en la cotidianidad. Y a cada uno de ellos debemos amarlos, respetarlos y ver en sus rostros que vive Jesús. Tratar a los demás como quisieran que os tratara. La conversión, el metanoia. Cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar. Esto significa de abrir nuestro corazón para que Dios entre y cada día vayamos en ese camino a la perfección a través de la oración. El desprendimiento hacia personas, el área sentimental, como también en las cosas materiales. No debemos ser apegados, sino al contrario, que aprendamos a compartir con el otro, a ayudar a quien lo necesita y así también poder construir el reino de los cielos con nuestros hermanos. Y cargar la cruz. Todos en nuestra vida tenemos dificultades, situaciones difíciles, pero debemos abrazar la cruz para que así también podamos ver las bendiciones de Dios. Ahora con todo el corazón nos unimos a través de la oración para que así podamos entender la voluntad de nuestro Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por los regalos que nos das, en especial por tu Hijo Jesús, que se entregó por nosotros en la cruz para darnos la esperanza de la vida eterna. A la luz del Espíritu Santo, te pedimos para que nos guíes, nos revistas de ese gran amor. Abre nuestros ojos para que podamos ver tu grandeza, tu majestad y tu victoria en nuestro favor. Ahora colocamos a los pies de tu cruz, de tu Hijo Jesús el Señor, para sellarnos con tu sangre preciosa, para disponer nuestra voluntad, para recibir las bendiciones que generosamente tú ofreces a cada uno de nosotros. Me pongo la armadura de Dios para resistir a las tácticas del demonio. Me ciño con la verdad amarrada a mi cintura y a la integridad como coraza. Llevo el escudo de la fe para atajar las flechas incendiarias del demonio. Acepto la salvación de Dios como casco y recibo la palabra de Dios a través del Espíritu Santo como espada. Padre del cielo, llena con tu luz cualquier parte de nuestra vida en la que aún no puedes tú entrar por mi indiferencia y dureza de corazón. Te pido que nos ayudes a encontrar la causa de esas ataduras que están en el pasado, que han causado sufrimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reprendemos todos los espíritus del aire, el agua, la tierra, el fuego, todas las influencias del mal, lo subterráneo y del bajo mundo. En tu nombre precioso, sellamos nuestras vidas, nuestras familias, parientes y amigos, fuente de ayuda para que sean purificados en el nombre de Jesucristo y así reprender toda fuerza del mal que quiera hacer daño de cualquier forma a los hijos de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rechazamos toda forma de tentación seductora del demonio en todas sus formas que quiera dañar, destruir y tener algún dominio sobre nosotros. Rechazamos a Satanás, sus trabajos y toda forma de engaño que quiera llevar al ocultismo, hechicerías, brujerías, invocación de muertos, lectura de mano, de cartas, de tabaco. Sea destruido en el nombre de Jesús y así ser libres de todo engaño de Satanás, que es reprendido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por nuestros hermanos enfermos, para que sea la sangre preciosa de nuestro amado Jesús, que viene a sanar, a liberar, a bendecir tu vida. Entrega esa enfermedad que tienes en tu cuerpo, que el Señor hará prodigios, milagros. Es abrir tu corazón, creerle a Dios, sanar esos odios, resentimientos, esas heridas emocionales, y encontrarás ese regalo de la sanación física por las llagas preciosas de nuestro amado Jesús. Oramos por los habitantes de calle, los que están en una cárcel, aquella persona que no le encuentra la vida el sentido. Hoy entrega tu necesidad, tu corazón, tu historia, tu vida. Dios te escucha. Cree en sus palabras, persevera en la oración y verás la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias por apoyar esta obra de evangelización en mi canal de YouTube, Padre y Franco, para dejar las huellas de nuestro amado Jesús en cada corazón, que transforma vidas, que juntos veremos la gloria de Dios. Feliz día domingo, día del Señor.
santo.